Para mí Enrique Arnal es un maestro, o sea, es mi maestro en Bolivia. Para mí ha sido siempre fundamental su opinión y su pintura. La estructura de sus cuadros es algo que me ha marcado siempre, la manera de dibujar, la manera de entender el país. Para mí ha sido un honor poder escucharlo en persona, siempre ha sido maravilloso. Igual que como vemos en esta película, todo el recorrido de su obra tiene un sentido y ese sentido está en la pintura, ¿no? Es una película que me ha encantado. Es la primera vez que veo una biografía de un artista boliviano tan importante en el cine. La dirección y la edición están excelentes. Y por otra parte, me ha encantado la manera de cómo Matías Arnal ha tratado la parte del registro histórico de la familia que tenían en películas, la parte de Catavi, y cómo eso, el relato de Enrique mismo, es el origen de su pintura, la proyección de los temas que él tiene en vida y cómo la identidad de esa montaña, de los habitantes de este país, hacen que Enrique sea uno de los mayores del siglo XX. Estoy conmovida con esta película. La intención de esta presentación es justamente que se pueda abrir al público y podamos compartir algunas experiencias que nos provoca el documental, como también algunas otras experiencias que tengamos de otra época. Sin mucho más, Matías, quizás la pregunta que a todos nos ronda es ¿por qué haber hecho este documental, ¿no? Gracias a todos por venir. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos ha permitido tomar la fotografía de sus cuadros. En realidad muchos de los dueños de los cuadros están acá. Me imagino que en algunos de los momentos ustedes decían, ese es mi cuadro. Y pues muy afortunados. Bueno, para contestarte, Claudio, yo creo que de cierta manera este es un homenaje a mi padre y como la Fundación Enrique Arnal, ese es nuestro primer proyecto que estamos lanzando, no va a ser el único. Nuestra meta es en realidad, como habrán visto, recopilar toda la información que nos ha tomado muchísimo tiempo y también ha sido, como habrán visto en los créditos, con la colaboración de muchas personas y empezando por la Cinemateca, hemos conseguido filmaciones de mi padre, de las cuales yo desconocía. Yo vine aquí hace 1 año y medio y Claudio muy gentilmente me mostró filmaciones que aquí, en realidad, donde están ustedes. Y bueno, ya entonces estaba empezando el proyecto y en gran parte ha sido gracias a Alejandra Chazú, que el 2010 le hizo una entrevista fenomenal. En realidad, de lo que hay en la película, es una entrevista de 1 hora y media o de 2. Entonces, en la película, en el proceso de edición, hemos puesto el hilo conductor que había con las filmaciones, que las había hecho mi abuelo Luis Arnal Larraidi. Entonces, como primer proyecto es este proceso de primero recopilar la documentación que existe sobre mi padre y también hacerlo conocer dentro de Bolivia, que yo creo que
es un nicho bastante pequeño, el del arte, lamentablemente. Yo creo que la cultura todavía tiene un campo muy, muy amplio para crecer y estamos recién en la adolescencia. Y como dice mi padre, descubrir mundos, ser bucaneros. En realidad esta película más que nada también es para los futuros artistas, que ellos sean los próximos bucaneros, que ellos encuentran en mi padre una inspiración para no ser como mi padre, pero para ser los artistas que ellos quieren ser, pero que no tengan miedo a tomar retos. Mi padre en realidad también, como un gran artista, también le fascinaba la música. Entonces, también de cierta manera quería destacar eso en la película, porque él me introdujo, por ejemplo, a la película de Luchino Visconti, Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Entonces, utilizo la Quinta Sinfonía de Mahler, porque en realidad luego mi padre comenta sobre la muerte de la montaña. Y la novela de Thomas Mann es la muerte del personaje. Entonces, en toda la película o documental, intento de también relacionar lo que me introdujo mi padre y luego lo que explica mi padre en la película. Ese es un ejemplo. Luego también en la Novena Sinfonía, cuando hay ese torbellino de ya la muerte de la montaña, utilizo de nuevo Mahler porque Mahler tiene en realidad esas ambivalencias en su música. En un momento tienes mucha paz, en otro momento tienes destrucción. Y yo creo que eso es lo que mi padre también quería contar con su arte a respecto a la montaña, específicamente el Requiem de la montaña. Entonces, la muerte de la montaña, lo que significa vivir y morir. Me siento muy emocionada después de haber visto esta película, Matías. Has recuperado el espíritu, la esencia de tu padre, no solo a través de sus palabras, sino de su obra. Creo que está muy bien logrado. En realidad no he tenido mucho que ver con la película, nada, pero sí con esta entrevista y quisiera relatarles brevemente cómo ha surgido. Yo vi la entrevista de Jorge Gestoso, la vi en la tele, nunca veo tele, pero bueno, así son las casualidades o las no casualidades, y la vi en un domingo además, y quedé impresionada por la calidad reflexiva de Enrique, impresionada por su filosofía. Y la próxima vez que lo vi, decidí bombardearlo con preguntas. Y quedé encantada, fascinada. Fue ahí cuando surgió la posibilidad de que hagamos una entrevista que culminase en un libro en el que se pudiera contar no solo sobre sus experiencias, sobre su arte, sino sobre esa visión, sobre esa filosofía que hemos podido apreciar en esta película. Hay algunos cuadros que en el conjunto como uno siempre está pasando de un peldaño al otro, de un estado al otro, uno nunca se queda haciendo lo mismo, porque contar lo mismo es destruirse. Tenemos a uno de los contemporáneos de Arnal y de tantos otros artistas de la época, que seguramente también va a poder aportar en algo a la reflexión de esta noche. Arquitecto Villagómez, bienvenido. Enrique forma parte de un siglo, que es uno de los siglos más maravillosos que ha tenido la pintura boliviana, el siglo XX. Y los pintores, artistas también, que pertenecen al siglo XX, tienen una condición, que es como una especie de un tatuaje muy profundo y del cual no se han podido librar, salvo algunas excepciones.
Y felizmente que nos han podido librar de esa condición, que es expresar bolivianidad. Y toda esa palabra de bolivianidad nos remite a identidad, etcétera, términos que hemos estado escuchando en las palabras de Enrique. Ahora siempre me he preguntado por qué este siglo XX en este país ha dado esos artistas que tienen esa condición. Y encuentro dos explicaciones. La primera es el contexto natural en el cual básicamente se movieron estos artistas, la condición andina, ¿no? Pertenecer a este espacio geográfico. Y de ese tema, Enrique también dio muchísimas muestras en este documental. Ligado a esa relación del contexto natural, tenemos también, dentro de esa expresión y condición de bolivianidad, de que somos políticamente una de las ciudades más comprometidas, quizás la más en todo el siglo XX. Entonces, eso hace realmente pertenecer a un sitio geográfico tremendamente especial y tener esa condición política como sede de gobierno, que ha sido la ciudad de La Paz. Y el documental justamente termina con una muestra de esa condición de bolivianidad. Entonces, en esos dos grandes aspectos y en esta expresión de bolivianidad, que es necesario entender el arte de Enrique, es que todos los que se han expresado, tanto hombres como mujeres, han tenido sus particularidades, tanto éticas o estéticas. Yo puedo resaltar tres fundamentales en el caso de Enrique, que se ha visto claramente expresado en el documental y en las imágenes. La primera, y quizás la más importante, es posible, Enrique Arnal, que sea el mejor dibujante, el más excelso dibujante del siglo XX. Y hay que entender la fascinación del dibujo en Enrique Arnal, porque sí es uno de los artistas que describe estructura. El dibujo, ante todo, si lo entiendes como una cuestión orgánica, es la estructura que subyace en la obra. Es como si fuera el esqueleto del cuerpo humano. Y eso sí tiene toda la obra de Enrique, en todas las series que hemos visto. El tercer aspecto fundamental que yo reconozco en el trabajo de Enrique, y reitero, muy bien expresado en el documental de Matías, es en el manejo del color. Es brillante en el manejo del color. Sepias, ocres, sanguinolientos, etcétera, etcétera. Todo el color lo sabía mezclar con una maestría que muy pocos artistas lo logran en este siglo de esas condiciones. Estos dos primeros aspectos especiales en el trabajo de Enrique forman parte de lo que se llama la ética y la estética, y básicamente en la estética, en los recursos de la estética que tiene el arte de Enrique. Y en su posición ética, que era una persona frontal, directa, no se iba con medias tintas, y expresaba brutalmente lo que él pensaba como las cosas tenían que ser. Él fue también uno de los más grandes productores de temas, un hacedor de temas. Y esos temas se reflejaban en series. Y esas series las hemos visto: toros, cóndores, aparapitas o las cosas de los productos del mercado. Y todo eso ha sido realmente en muchas ocasiones criticado. Pero él iba cambiando, iba reformulándose nuevamente. Y eso no lo hacen tan claramente todos los artistas de este siglo XX, todos los pintores del siglo XX. Y me preguntaba alguna vez, ¿por qué es capaz Enrique de hacer tan visible el tema que estaba expresando en cierto momento? Y aquí hablo de la espacialidad en la obra pictórica. Al fin y al cabo, un cuadro es una representación ritual de la realidad. Y esa espacialidad que manejaba Enrique en la representación tiene una particularidad. Casi la mayoría de sus obras es un elemento que te está poniendo en el centro mismo de ese cuadro, de ese límite. Astutamente
entonces toda la potencia tú la encuentras y él te refleja en ese elemento. Una parapita, ¿no? Otra parapita, y es así. En base a unos encuadres te iba llevando a ese solo elemento. Y en sus representaciones abstractas igual. Tiene unos huecos y unas profundidades, o tiene unos grandes zapallos, es un elemento. Y muy pocos cuadros realmente tienen muchos más elementos, ¿no? Y en cada una de esas obras, entonces, él tranquilamente refleja, aquí está el cóndor, y es un único cóndor. A veces había un par, raras veces, o un trío, etc. Pero básicamente es un elemento, porque él era así. Felicito a Matías por la película, no solo porque es un gran homenaje a Enrique Arnal, sino también porque es una contribución a los bolivianos sobre un documental sobre un artista. Primera vez que veo un documental sobre una figura, y en este caso el ámbito cultural boliviano, tan bien hecha y que muestre una producción de cuadros que yo nunca había visto y que cada vez me impresionó más el gran pintor que era. Como dice Carlos, el uso del color, el uso del dibujo, los temas, es realmente un orgullo y lo has hecho muy bien, Mati. Felicidades. Bueno, y felicidades a Ale por hermana. La entrevista también. Muchísimas gracias. No. La película está muy bien hecha porque privilegia la pintura, privilegia la obra. Hay muchas entrevistas filmadas con Kiko sentado, etcétera, donde se lo ve a él hablar y demás, pero lo que Matías ha hecho, su hijo, el realizador de la película, ha hecho, es conservar la voz de las entrevistas, pero sobre todo mostrar la pintura. Y eso es un privilegio, ¿por qué? Porque muchísimos de esos cuadros están en colecciones privadas, nunca los vamos a ver. Están en casas de familia, nunca los vamos a ver, y él ha tenido acceso a poder fotografiarlos para poder después mostrarlos en las diferentes series que hacía Kiko, ¿no? Y lo ha hecho de una manera que no es aburrida, porque si te fijas bien en la película, cada serie tiene un estilo de movimiento diferente, ¿no? La manera como aparecen los cuadros o como desaparecen los cuadros, a veces ha utilizado fundidos, a veces ha utilizado otro tipo de técnicas cinematográficas, de manera que les da mucho movimiento a los cuadros, a la obra en general de